Con todos los presentes le damos la bienvenida a nuestro producto audiovisual. Recordamos siempre que la grandeza no se mide por la victoria, sino por la humanidad en la que enfrentamos la vida. True grace is not measured by victory, but by the humanity with which we face life. Somos el grupo número 5, estudiantes de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, y en esta oportunidad presentaremos uno de los cuentos más intensos y simbólicos de la César Vallejo, un relato que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad, el abuso de poder y la pérdida de humanidad. El cuento que analizaremos es El Vencedor. El título de nuestro trabajo es Entre la gloria y el vacío, la verdadera derrota del vencedor. A lo largo de este proyecto presentaremos datos bibliográficos de César Vallejo, el contexto sobre el argumento, 3 escenas claves de desigualdad, abuso de poder presentes en la obra, el análisis de un caso actual relacionado con la problemática del cuento, que tiene vínculo con la ODS 10 y la ODS 16, una declamación, una dramatización y una entrevista realizada por el equipo. Y finalmente la presentación de nuestra infografía e historieta. Los invitamos a acompañarnos en este recordatorio para comprender cómo Vallejo nos muestra que incluso con la victoria puede existir un profundo vacío moral. Comencemos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Vivía en una familia humilde y religiosa de raíces mestizo-andinas. Desde niño vivió la pobreza y la vida rural, experiencias que marcaron su sensibilidad poética, pues estudió letras, filosofía y derecho en la Universidad de Trujillo y participó en círculos modernistas. En 1918 publicó Los Heraldos Negros, fue su primer poemario, y en 1922 Trilce, una obra vanguardista que renovó la poesía del siglo XX. En 1923 se mudó a París, donde vivió entre el exilio y la pobreza y un compromiso político creciente. Allí escribió poesía, narrativa, ensayo y teatro. Durante la Guerra Civil Española apoyó al bando republicano y creó España, parta de mí, este cáliz. Murió en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años, víctima de una enfermedad repentina. Su obra aborda el sufrimiento humano, la injusticia social y la identidad andina y la solidaridad, y lo consagra como uno de los poetas más originales e influyentes de la literatura en español. En el contexto del Perú de inicios del siglo XX, César Vallejo retrata una sociedad marcada por la desigualdad, el abuso de poder y la exclusión del campesino. A través de sus relatos muestra cómo las estructuras sociales imperantes oprimen al individuo humilde, obligándolo a enfrentar un entorno donde la violencia y la injusticia son normalizadas. En su cuento El Vencedor, los personajes de Junco y Cancio representan la lucha interior del hombre frente a estas realidades, revelando no solo el conflicto externo con la autoridad, sino también el combate íntimo entre el resentimiento y la búsqueda de la dignidad. Vallejo expone cómo la sociedad confunde la fuerza con la dignidad y cómo quienes la ejercen suelen usar la violencia como un símbolo de control más que de respeto. En este sentido, muestra que el odio y la venganza no son señales de triunfo, sino expresiones de una derrota moral que degrada a quienes la practican. A través de esta historia, el autor invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del vencedor, aquel que no domina mediante el temor, sino quien es capaz de preservar su humanidad aún en medio de la adversidad. Escena tenemos lo que es la pobreza como detonante de la violencia. El relato se desarrolla en un contexto marcado por la precariedad económica y la falta de oportunidades, tanto Junco como Cancio. Después tenemos lo que es un entorno social duro. Esta realidad no solo es un telón de fondo, sino
un factor que condiciona sus emociones y comportamientos. La pobreza actúa como una fuerza invisible, ya que no pelean por la maldad, sino por su entorno. Luego, en la segunda escena, tenemos como marginación emocional y discriminación interiorizada. Junko, uno de los protagonistas, siente una profunda rabia que no sabía de dónde venía. Esa marginación emocional que sufre Junko puede interpretarse como el resultado de un entorno que no solo lo empobrece materialmente. Aquello corresponde a la edad de esa mezcla de abandono efectivo y presión social. Luego, en la escena número 3, tenemos una falsa victoria y la injusticia emocional. Aunque Junko gana la pelea, termina llorando. Esta escena muestra el abuso del entorno y la presión social que lo obliga a la pelea. La injusticia no está en la pelea misma, sino en el sistema que lo empuja a demostrar a sobrevivir. En El vencedor de César Vallejo se expone la realidad de una sociedad atravesada por la miseria y la desigualdad, donde la violencia aparece como la única manera de sentirse valorado. Junko y Cancio son dos niños que crecen en un ambiente injusto, donde replican la hostilidad que observan a su alrededor. Y aunque Junko gane la pelea, su llanto posterior evidencia una derrota profunda en el plano moral. El relato deja claro que la violencia no surge de la verdadera fortaleza, sino de la frustración de un sistema que termina deshumanizando a quienes lo padecen. La situación se vincula con el ODS 10 porque la raíz del conflicto es la desigualdad social, la pobreza, la marginalidad y la carencia de oportunidades que llevan a los personajes a actuar con violencia. También se relaciona con el ODS 16, ya que muestra la falta de convivencia pacífica y de mecanismos adecuados para solucionar disputas sin agresiones. La indiferencia de la comunidad y la ausencia de instituciones que resguardan a los más vulnerables ponen en evidencia la urgencia de construir sociedades más equitativas, pacíficas y también humanas. Buenas tardes, voy a hacer una corta declamación. Desde las alturas, donde el viento da sus primeros pasos, un niño de los Andes aprendió a ponerle nombre al sufrimiento. Se formó entre manos sencillas, entre oraciones, tiempos de sequía y anhelos tercos. De aquella vida austera brotó una voz gigantesca, una voz que habló por todos, por el desolado, por el humilde, por quienes callan una pena en silencio. Esa voz fue la de César Vallejo, poeta del humano, poeta del pan partido, poeta que todavía nos recuerda que la solidaridad también se puede escribir en verso. Gracias. En esta parte explicaremos el contenido de la infografía. Como título y tema general de nuestra infografía tenemos lo que es Escala, que aborda un caso de vulnerabilidad de derechos específicamente relacionado con violencia infantil. La situación que nosotros presentamos, que es un caso central, la primera parte de nuestra situación de maltrato infantil, explicando qué ocurrió, cómo se detectó la vulnerabilidad, cuáles fueron los indicios observados, qué impacto tuvo en la víctima. Incluye una imagen alusiva para contextualizar emocionalmente el problema. Tenemos también lo que son factores. La infografía divide los factores en distintas categorías. Factores familiares o sociales que pueden contribuir al maltrato, aspectos emocionales y conductuales que se observan en la víctima. Tenemos el entorno y condiciones que aumentan el riesgo. Cada punto está acompañado de imágenes, como podemos ver, para reforzar nuestro contenido. Tenemos también lo que son las consecuencias. Explicamos la que es la consecuencia psicológica, físicas y sociales que sufre un menor víctima de maltrato. Se mencionan efectos como cambios emocionales, problemas de conducta, daños a largo plazo. Nuestro tema, abuso de poder, ¿no? Aquí en esta infografía
infografía nosotros desarrollamos lo que es el abuso de poder, cómo se presenta y por qué es un problema que afecta directamente a las víctimas vulnerables. Se describe como el desequilibrio de autoridad, el abuso indebido a cargo o posiciones, como este abuso silencioso perpetua a la violencia. También tenemos lo que es nuestra noticia relacionada, ¿no?, a lo que viene a ser escalas. Se incluye una noticia sobre la autoridad del sistema judicial, ¿no? Mostramos cómo parte de la información del texto acusada de manejar irregularmente procesos, como ejemplo real, ¿no?, en lo que es el abuso de poder, la corrupción institucional, la falta de ética, ¿no? Y tenemos como reflexión final de nuestra infografía, que concluye con una reflexión sobre lo que es la importancia de proteger los derechos de los niños. En conclusión, El Vencedor no es solo un relato, sino un espejo de la realidad que aún persiste en la actualidad: la desigualdad, la pobreza y la violencia aprendida. A través de Junco y Cancio, Vallejo revela que se puede ganar un golpe y perder el alma. El llanto de Junco lo prueba, pues ninguna herida duele tanto como la de una sociedad injusta. El cuento dialoga con la ODS 16, recordando la igualdad y la paz. Al final, Vallejo nos deja una verdad sencilla: la verdadera victoria no renuncia a la humanidad. Gracias.